Bueno, cuando hablamos de leucemia, decimos que el conflicto biológico es el conflicto de desvalorización profunda, global, de uno mismo. La leucemia es un conflicto que se relaciona directamente con el clan familiar. Desvalorización, decimos que en la médula vemos o se puede apreciar, digamos, la falta de irrigación sanguínea. Decimos que la persona está atravesando por una leucemia. ¿Qué es la leucemia? La leucemia es la fase de reparación de una anemia. Una persona puede estar en un estado anémico constante. La anemia, que se relaciona también con el conflicto del clan familiar, es un conflicto que se relaciona con el hecho de, con la necesidad de transportar la sangre. Una persona que está anémica, la persona necesita transportar la sangre. ¿Qué significa transportar la sangre? Vamos a suponer, quisiera yo transportarme de este clan a otro clan. No quisiera vivir con esta familia, no es la familia que yo elegí. Quisiera tener mi propia familia. Quisiera irme de este clan, formar mi familia y tener mi propia sangre. O quisiera que uno de mis hijos regrese a casa. O quisiera que mi marido deje de trabajar tan lejos y encuentre un trabajo mucho más cerca de casa. Esa es la necesidad de transportar la sangre. Hay muchos matices, por supuesto, pero en definitiva la necesidad de transportar la sangre. Voy a poner un ejemplo. Un hombre de pronto tiene 2 hijos, una mujer, pero siente que no es su familia. Después de un tiempo se separa, encuentra a la mujer de su vida, se casa o no, y tiene un nuevo clan. Dispara la fase reparativa de leucemia. Aparece la leucemia para reparar el conflicto anterior. Es decir, con la resolución del conflicto de tener un nuevo clan, una nueva sangre, el cerebro dispara la fase reparativa y aparece la leucemia. La leucemia se resuelve en 4 etapas. Pasadas esas 4 etapas, la persona sana y se cura. Pero si durante esas 4 etapas que se necesita para la reparación de la leucemia, en definitiva la leucemia está reparando un conflicto profundo, global, de desvalorización estructural de uno mismo en relación con el clan familiar. Lo que sucede es que la persona, al dar solución a su necesidad biológica de encontrarse ahora con su sangre, aparece el cerebro para reparar el estrés, ¿verdad? De haber estado tanto tiempo sin sentirse en su lugar, en su sangre, sobre todas las cosas. Entonces ahora la persona siente que finalmente se transportó a su propia sangre. Ahí aparece la leucemia. Entonces, en el caso de los niños, hay que ver si no cargan con programas también. Entonces, en el caso de vamos a dar el caso así rápidamente, el caso de una niñita que de pronto a los 7 años dispara una leucemia. Este caso que cuento es de una asistente que atendió a una chiquita con leucemia ahora hace poquito. Y encontró el conflicto biológico, obviamente, heredado, es decir, en la niña a raíz de los conflictos que han vivido los padres. Entonces, esta niña, 7 años, dispara una leucemia. Resulta que los padres, en un momento determinado de sus vidas, habían perdido a una niña anteriormente, a la edad de los 7 años, precisamente. Entonces, esta mujer, al vivir el conflicto que vivió con la pérdida de su hija, el hecho fue que esta mujer decidió desconectar del aparato respirador a la niña y el padre no se lo perdonó. El esposo no se lo perdonó. Y entonces esa mujer vivió un conflicto tremendo, ¿no? Porque se sentía culpable. Esa mujer estaba sintiendo que su clan se desvanecía, se disgregaba. Entonces, ante la negativa de su esposo, que no le perdonaba, que ella le haya desconectado del respirador a su hija, por lo cual muere, entonces ella queda con ese conflicto a resolver. ¿Cómo lo resuelve? Teniendo otro niño, otra niña. Por lo tanto, la necesidad de esa mujer era el clan, la sangre.
¿no es cierto? Entonces, ella tenía miedo que su marido se vaya y ella se quede sola. Entonces, ella necesitaba de alguna manera retener a su marido y es por eso que se embarazó de esta hermosa niña y esta niña finalmente nace. Y a la edad de 7 años de esta niña, sucede que los padres van justamente al cementerio a buscar las cenizas de la niña anterior y sucede que a la edad de 7 años de la niña actual se van al mar y tiran las cenizas. Y claro, ese acontecimiento, ese ritual desencadenó, digamos, la fase reparativa de la leucemia en la niña. Quiere decir que la niña, a la edad de 7 años, comenzó a tener leucemia. Entonces en la niña se repara finalmente el conflicto de la necesidad de la madre, del clan y de la sangre, y justamente eso se puede activar, ¿no es cierto?, con un ritual, ¿no es cierto?, como tirar las cenizas al mar. Eso hizo que la niña empiece a tener fiebre. La fiebre llama a la madre, precisamente, ¿no?, porque la fiebre llama al arropamiento. Entonces, el primer síntoma característico de la leucemia en los niños es mucha fiebre. Una fiebre que se extiende durante mucho tiempo y no se va. Quiere decir que la niña está necesitando de su mamá, que su mamá le arrope, ¿verdad? Por eso la fiebre es el reemplazo de la madre, ¿no es cierto? Entonces, si no hay fiebre es porque esa necesidad está cubierta en relación con la madre. Si hay fiebre es porque no. Se necesita la mamá y es por eso que la fiebre llama a la madre. Entonces la niña empezó a tener mucha fiebre, obviamente el diagnóstico fue leucemia, ¿no es cierto? Pero fue a raíz del conflicto más que nada de la madre, ¿no es cierto? De querer unificar el clan, de que el clan no se disgregue y de retener obviamente al padre al hogar, pero fundamentalmente en términos estructurales, ¿no? Entonces ahí vemos, por ejemplo, un sentido, ¿no es cierto?, de por qué los niños a una cierta edad, que va a ser simbólica, porque a la edad de 7 años de la niña justamente fue cuando aparece la enfermedad de la leucemia.